Más Noticias. Y volvemos ahora a la novela de la fuga de Aida Merlano. En la madrugada fue capturada en Barranquilla la hija de esta excongresista. La joven es una de las personas que al parecer se ve en el video del consultorio odontológico minutos antes de que la mujer saltara por la ventana. La fiscalía le imputaría el delito de favorecimiento de fuga de presos. Aida Victoria Merlano Manceda, hija de la excongresista Merlano, fue capturada cuando llegaba a la residencia de su mamá en la capital del Atlántico. En comunicaciones con las autoridades, la joven mayor de edad reconoció que sí estaba con su mamá el pasado martes, pero que no sabía del plan de fuga de la excongresista. De acuerdo con información que han revelado personas cercanas al proceso de la investigación, Aida Victoria Merlano Manceda sería acusada de haber cometido los delitos de favorecimiento en fuga de presos y utilización de menores de edad en la comisión de delitos. Las autoridades se han mostrado interesadas en recientes hechos que podrían revelar detalles de la fuga de Merlano, como por ejemplo que la hija de la excongresista se llamaba Carolyn Manceda y recientemente se habría cambiado el nombre por el de su mamá, así como recientes cambios en su aspecto físico. Mientras esto sucedía en el norte de Bogotá, y acompañado de su abogado, se entregó a las autoridades el odontólogo Javier Guillermo Celi, quien ese día le realizaba el tratamiento estético dental a la excongresista. El profesional de la salud dental y oficial del ejército en retiro fue la primera persona en ser declarada sospechosa de la fuga del excongresista. Tras varios días de estar a disposición de las autoridades, Celi, en compañía de su abogado, se entregó al CTI y posteriormente fue trasladado al búnker de la fiscalía. No, para nada, por eso estoy aquí, poniendo la cara a la justicia porque soy totalmente inocente. El odontólogo respondería por el delito de coautoría en favorecimiento de fuga de presos, pues al parecer tenía conocimiento de lo que planeaba la excongresista Merlano. Él es totalmente inocente, por supuesto, ajeno a cualquier responsabilidad. Vamos a demostrar cómo fue que conoció él a la señora Aida Merlano y por intermedio de quién, y la conoció para hacer ese procedimiento estético. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía radique ante un juez de control de garantías la solicitud para legalización e imputación de cargos contra las personas capturadas en las últimas horas. Pues a raíz de esta captura y también de esta entrega, todo un debate jurídico se ha planteado frente a la responsabilidad penal que podrían tener la hija de la excongresista Merlano y el odontólogo, el señor Javier Guillermo Celi. De acuerdo con expertos penalistas, no habría suficiente evidencia para que puedan ser enviados a prisión. Yo creería que a ella no le cabe ninguna responsabilidad. Hay una protección constitucional que le imposibilita declarar en contra de su madre. Sobre el segundo delito que utiliza la Fiscalía, que es utilización de menor para la comisión de un delito, creería que tampoco operaría porque el video no se alcanza a determinar si hubo una utilización de la menor finalmente para la comisión de un delito. Creo que la Fiscalía se apresura porque el delito de fuga de presos en las calidades de interviniente, que son las que operarían en el caso del odontólogo, no amerita una orden de captura y no se podría imponer una medida de aseguramiento. Yo creo que a él le van a otorgar la libertad y él va a salir libre y quedará vinculado a un proceso, pero sin medida de aseguramiento. Entre tanto, en la clausura del aniversario del Partido Conservador, el presidente Duque se volvió a referir al caso de Aida Merlano e hizo una petición especial a la colectividad. Hoy hago también un llamado, porque hoy también tiene que escucharse esa voz histórica del Partido Conservador para rechazar prácticas como la de la señora Aida Merlano, que debe ser capturada y debe pagar por los crímenes que ha cometido en el territorio nacional. También habló de este tema el procurador Fernando Carrillo. Según él, los funcionarios del IMPEC que custodiaban a Aida Merlano pueden hacer parte de un plan criminal. Carrillo calificó como muy sospechoso el hecho justo 20 días antes de las elecciones regionales. Había todo un gran rumor de que se iban a producir unas declaraciones que iban a afectar a varias castas políticas, y eso hay que tenerlo presente, porque lo que hubo detrás de esto fue una operación muy sofisticada de una empresa criminal electoral a la que probablemente ella perteneció durante mucho tiempo. Nos quedamos los colombianos con la inquietud de qué era lo que iba a contar. Un gran show mediático, Mauricio, ha sido lo ocurrido hoy en el caso de Aida Merlano, tanto con el tema de la captura de su hija como con la entrega del odontólogo. Pero ya cuando uno se va a la letra menuda del Código Penal y empieza a entender mejor este tema de leyes, se da cuenta que aquí como que no va a pasar nada con quienes habrían supuestamente sido cómplices de la fuga de Aida Merlano.
Pues Paula, si hay terrenos movedizos en esta tierra, son los terrenos de los conceptos de los abogados. Tiene todas las interpretaciones que usted quiera, ¿no? Usted puede encontrar tantos conceptos como abogados consulte sobre distintas materias, y si se trata de esta clase de diagnósticos a estas alturas de un caso, con mayor razón usted encuentra todo tipo de posiciones. Tiene razón el abogado que consultamos en la nota cuando dice: un hijo no está obligado a declarar en contra de su padre, principio del derecho. Sin embargo, aquí no se buscaría, como también él lo aclaraba, que la hija declarara en contra de su madre, sino que hubiera colaborado en la fuga. Es lo que se reconoce como favorecimiento para fuga, que es el caso que se le va a imputar a ella y que llevaría a una pena de 5 a 11 años en caso de ser encontrada culpable. ¿Por qué dicen los que dicen que no sería culpable? Porque estando en el consultorio, estando con ella, despidiéndose y demás, no sabía y no habría participado de la fuga de su mamá. No sabría que se iba a fugar y no habría participado de la fuga de su mamá. Los videos, a mi juicio, que no soy abogado y que estoy mirando las cosas un poco desde la barrera como la mayoría de los colombianos, los videos son contundentes. Es decir, quien esté en ese consultorio y no sepa qué es lo que está pasando, y ahí sentado y despidiéndose y entregándole un celular y que la cuerda roja y el lazo ese y qué sé yo, y el cambio de los pantalones, y no sepa, ustedes ven más o menos lo que está sucediendo ahí, no sepa qué es lo que está pasando, sobre todo cuando el doctor sale, pues francamente vive en la luna, está por completo en la luna. De esa manera, yo creo que si bien existen muchos abogados penalistas que dicen: a esta muchacha, Aida Victoria Merlano, el nombre que se puso recientemente, no se le podría imputar algún tipo de cargo, en este caso el favorecimiento para la fuga, hay otros que dicen que sí. Menos claro está el caso de Francisco Celi, que es el odontólogo, porque él sí puede decir, bueno, que la conocía, que había estado con ella, sí, estuvo ahí en una cosa medio rara, pero quizás no conocer tan a fondo el caso de la potencial fuga. Mientras esto se va aclarando, hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que están tratando de encontrar chivos expiatorios mientras terminan encontrándola a ella, si es que la terminan encontrando. Yo creo que el presidente Duque tiene toda la razón cuando dice: a esa mujer hay que recapturarla. Y creo que pone la vara bastante alta para todas las autoridades cuando dice que hay que recapturarla, porque cualquier cosa que no sea recaptura, sea que su hija se vaya para la cárcel, no se vaya para la cárcel, significaría un fracaso en todo esto. Y mientras tanto, la otra cara de la moneda es la de ver quiénes estaban detrás de la historia de ella, quiénes estaban interesados en que ella no hablara. Acuérdense que el abogado de Aida Merlano ha dicho, ella estaba a punto de tener una colaboración con la justicia, tenía ya una cita para negociar con la Fiscalía, negociación en la que seguramente terminaría dando datos, en el sentido en que la Corte Suprema de Justicia señaló que personajes de la política de la costa Caribe, como Arturo Char y como Julio Gerlain, terminarían siendo investigados por la misma Corte Suprema de Justicia, no por ellos porque no son aforados, pero sí por las autoridades como resultado de todo este caso. Y un último datico. Laura Ardila, una periodista que es de las que mejor conoce la historia electoral en el Caribe, publica hoy en La Silla Vacía una historia fascinante para entender cómo funciona ese entramado de la política en el Caribe. Aida Merlano en las últimas elecciones llegó al Senado con 72.000 votos. Más o menos la mitad los consiguió en el Departamento de Atlántico. La Corte Suprema de Justicia encontró que la mayoría fueron comprados. Y la otra mitad los hizo en el Departamento de Bolívar, donde prácticamente no la conocían y donde prácticamente nunca fue. ¿Cómo lo logró? Con una alianza con Emetrio Montes, que hoy está en el Congreso. ¿Y quién es Emetrio Montes? Es sobrino de William Montes, que es un parapolítico, un paramilitar que terminó siendo vinculado y condenado después de haber firmado el Pacto de Ralito. Es decir, mientras aparece Aida Merlano, nos vamos enterando de los entresijos de cómo funciona la política en el país, en concreto en la costa Caribe, pero cómo de cara a las próximas elecciones ya no vamos a limitarnos a decir números, sino a identificar caras, a identificar rostros y modus operandi en todo esto. Pues tiene usted razón, Mauricio, esta historia aquí no termina. Tenemos tema Aida Merlano para rato, sobre todo porque todavía no hay pistas de dónde se puede encontrar la excongresista. Cambiamos de tema. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció que por la semana de receso escolar fue autorizado el paso de vehículos particulares y también de transporte público por el kilómetro 58 de la vía al Llano.
La reapertura del kilómetro 58 para vehículos particulares y buses se autorizará únicamente mañana sábado, el domingo y durante los 3 días del próximo puente festivo. Esta es una decisión del puesto de mando unificado que dirige la unidad de riesgo y que precisamente con la experiencia de estos últimos días, que ha habido un paso restringido para los vehículos de carga, pues se ha acogido la experiencia y sometido a las mismas alarmas. Se apertura a partir de las 6 de la mañana, estaremos ya con cerca de 120 unidades de tránsito coordinados con la concesión, coordinados con la ANI para evitar cualquier clase de congestión. Las autoridades les pidieron a los conductores transitar con precaución. Sometido a las mismas restricciones, ustedes saben que este es un paso restringido siempre, sometido siempre a las alarmas climáticas. La policía tendrá un dispositivo de cerca de 30.000 hombres y se espera que por las carreteras nacionales transiten más de 9.500 vehículos. Reiterar de igual forma el tema de la restricción de carga. El día sábado tendremos restricción desde las 6 de la mañana hasta las 17 horas en la salida de Bogotá, Cundinamarca, Girardot. También se espera un aumento de pasajeros en las terminales aéreas. Esperamos la movilización de unos 2.148.000 pasajeros. De lunes a viernes, solo el tráfico pesado podrá circular por la vía al llano. Y atención a eso, la Personería de Bogotá denunció que la Secretaría de Movilidad impuso de manera irregular en el último año 250.000 comparendos electrónicos con dispositivos no autorizados, los cuales suman más de 110.000 millones de pesos. A través de 100 cámaras no autorizadas por el Ministerio de Transporte y 600 dispositivos móviles electrónicos, se impusieron 250.000 comparendos irregulares. A la Secretaría de Movilidad no le interesa sino imponer comparendos y cobrar y recaudar sin importar los derechos y las garantías que tienen los posibles infractores en estos casos. La entidad determinó que el proceso de imposición de los comparendos iba en contra del procedimiento de informar al ciudadano sobre la infracción que estaba cometiendo. Incluso se ha visto en algunos comparendos a los conductores dentro de sus vehículos. Pero el comparendo se le debe hacer a la persona que se encuentra en el lugar con una finalidad exclusiva. En ese preciso momento es que el infractor tiene el primer derecho a impugnar o a apelar ese comparendo. Castañeda anunció que ya se adelantan las investigaciones a los funcionarios de movilidad para que respondan. Desde el secretario de Movilidad tendrá que responder por estas irregularidades de las que además nosotros hemos dado cuenta en diferentes mesas de trabajo y por las cuales hemos hecho diversos requerimientos a la Secretaría de Movilidad. La Secretaría no quiso referirse al tema. Desde que se instalaron las cámaras a finales del año 2018, hubo un aumento del 446% en comparendos electrónicos. La Agencia Nacional de Seguridad Vial lanzó una campaña para reducir la accidentalidad de los ciclistas en las vías del país. En el acto se homenajeó a Dana Méndez, promesa del ciclismo, quien perdió la vida recientemente. La iniciativa se llama Dame 1.5 kilómetros para vivir, en homenaje a Dana Méndez, la joven ciclista que perdió la vida en un siniestro vial en Boyacá. La mamá de Dana quería especialmente que su hija fuera recordada de manera especial para que evidentemente este caso no se volviera a repetir y que fuera un símbolo para que el resto del país tomara conciencia sobre respetar a los ciclistas. Lo hago porque por la situación que estamos pasando, la verdad no me gustaría que ninguna otra mamá, ningún otro papá, ningún hermano, ningún familiar volviera a pasar por las mismas circunstancias en las que estamos pasando en el momento mi esposo, mi familia y yo. La campaña inició con la firma de un pacto por la seguridad vial de los ciclistas, suscrito por todos los actores viales. Con el fin de que unos y otros se respeten las distancias en la vía para que podamos garantizar más salvamentos de vidas en las vías colombianas. Según la agencia, el 40% de las muertes de ciclistas involucra a un vehículo de carga. Lo que queremos es hacer un llamado de atención para que tanto ciclistas se hagan visibles, se protejan, utilicen el casco y utilicen las normas de seguridad. Este año, 283 biciusuarios han muerto en el país. En el Valle del Cauca, aunque las autoridades lograron controlar una intoxicación masiva que afectó a 69 personas en el municipio de Dagua, todavía no se sabe qué produjo la emergencia y si fue accidental o alguien la provocó. Ya fueron dadas de alta más de 45 de las 69 personas, entre ellos varios menores entre 8 y 15 años de edad, que resultaron intoxicados en un colegio de Dagua, Valle. El toxicólogo piensa que debe ser uno de estos gases que se usan como tipo cloro, algunos sulfatos que se usan en la actividad industrial.
La toxicidad fue entre baja y media porque no hubo pacientes graves. La mayoría fueron trasladados a Cali. La intoxicación, que incluso se extendió al personal que atendió a los estudiantes, fue controlada. Inicialmente lo que estábamos viendo eran pacientes que tenían náusea, vómito, un rash en la piel, o sea, un brote en la piel. Todavía no está claro qué provocó la emergencia que puso en alerta a Dagua. Se está haciendo en los estudios qué pasó, cuál fue la sustancia, si en realidad fue una sustancia. Los bomberos tuvieron que usar trajes especiales para evitar contagiarse. Los médicos y enfermeras de hospitales y clínicas donde ingresaron los pacientes reportaron que sí había un olor extraño y fuerte. Alias Iván Márquez, Romaña y Aldinever fueron expulsados de la Jurisdicción Especial para la Paz. El tribunal tomó esta decisión tras conocerse el video en el que los exjefes de las FARC anuncian su regreso a las armas. La salida de la JEP implica que los exguerrilleros perderán todos los beneficios y garantías como la suspensión de órdenes de captura, amnistías, indultos y libertades. Son, como lo declaró el Tribunal para la Paz, desertores armados manifiestos, que defraudando la confianza que el Estado y la sociedad colombiana puso en ellos, decidieron volver a la guerra, retomar las armas contra el Estado y constituirse una vez más en una amenaza para la seguridad y los derechos de todos los colombianos, incitando además a otros a que los sigan. Y el gobierno reaccionó a la expulsión de estos 13 disidentes por parte de la JEP. El consejero presidencial para la estabilización aseguró que era una advertencia que el gobierno había hecho desde hace 8 meses. Creo que es un buen mensaje para el país. Yo desde hace 8 meses había dicho que en el caso de los 3 se habían dado las condiciones para que los sacaran definitivamente de la justicia transicional. Esperamos que esto sea el principio de una dinámica en donde podamos distinguir entre los que ya nunca estuvieron en el proceso y la inmensa mayoría de los que sí están en el proceso. En noticias de la economía, el presidente Duque aseguró que la migración, la desaceleración del sector de la construcción y otros factores han influido en las altas tasas de desempleo. El mandatario explicó algunas estrategias para hacerle frente a este fenómeno. Y el reto del empleo. Ese es el reto más grande que tenemos, pero aquí estamos también para hacerle frente. Pero nosotros estamos mostrando que los podemos superar. No solamente se han suscrito los pactos, sino que estamos acelerando los recursos de aprobación por regalías que llevan inversión a los municipios de Colombia. Estamos viendo cómo el sector de obras civiles se reactiva, el de construcción se reactiva, en el segmento medio, en el segmento de interés social, y nosotros vamos a estar monitoreando uno a uno el cumplimiento de los pactos con el sector privado para que se traduzca en mejorar el mercado laboral de nuestro país. Según Asobancaria, el incremento del dólar no afecta al sector financiero que está preparado para manejar la situación. Al presidente del gremio le preocupa más es que las exportaciones no hayan sacado provecho de toda esta coyuntura. El presidente de la Asociación Bancaria dice que el alto precio del dólar no intranquiliza aún a la banca colombiana. No tenemos una exposición alta ni riesgosa. El directivo gremial sostiene que lo que no puede pasar es que mientras el dólar sube, las exportaciones continúan cayendo. Tenemos que mirar qué es lo que hace que nuestra economía no esté aprovechando unos términos de intercambio favorables para reactivar su producción y la exportación no tradicionales. Los datos de la Asobancaria indican que ya se quebró la tendencia en la cartera comercial, que ya comenzó a mostrar signos positivos, y destacó el comportamiento en la de consumo. Pero sí tenemos una cartera de consumo y una cartera de vivienda, teniendo unos crecimientos muy sanos, especialmente la de consumo. Finalmente, el presidente de la Asobancaria se manifestó optimista frente al crecimiento económico que servirá para enfrentar problemas como el desempleo. Y mañana se dará a conocer el dato de inflación y de acuerdo con expertos, pues este debería estar entre 3,6 y 3,8% si se mira el dato anualizado, es decir, los últimos 12 meses. Este nivel se acerca a la parte alta de la banda que fija el Banco de la República entre 2 y 4%. Para algunos analistas se debe comenzar a reflejar, al menos en parte, el aumento del dólar que encarece materias primas e insumos importados, así como alimentos y productos tecnológicos, entre otros.
Y la producción de café en los 9 primeros meses del año aumentó 3%, fue lo que informó la Federación Nacional de Cafeteros. Los datos del gremio caficultor indican que en septiembre la producción alcanzó 10,1 millones de los sacos, de los cuales 9,9 millones fueron exportados. Se muestra así una recuperación de la cosecha cafetera el último mes. Se espera que en 2019 la producción en el país llegue a los 14 millones de sacos. En el marco del Congreso de Colfecar, el presidente Duque hizo anuncios importantes con respecto a la creación de un documento COMPES y a la presunta corrupción que había en la Superintendencia de Transporte. El mandatario de los colombianos se refirió a la Superintendencia de Transporte como una vergüenza y sostuvo que se debe fortalecer esta entidad. Una vergüenza de sistemas de operación de datos manejados al capricho de contratistas en computadores sin consolidación de bases de datos. Aquí se ha hecho un proceso para fortalecer la transparencia en esa información. Asimismo, se fijó un compromiso de un nuevo documento COMPES para la regulación del transporte de cargas. Y es que tengamos un nuevo documento COMPES de logística que nos permita a nosotros abaratar, flexibilizar y tomar las mejores decisiones regulatorias. El gremio de transportadores celebró la ratificación de la apertura que se hará del túnel de la línea y además que se dé la interconexión de Cajamarca y Calarcá en el 2020. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $58.44 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a 99 centavos de dólar. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 0,28% a 1.593 unidades. La tasa representativa del mercado para el fin de semana es de 3.430 pesos con 28 centavos. El euro se negocia en promedio en 3.769 pesos con 26 centavos. Las cifras son los 115 millones de toneladas de carga que se moverán en 2019. Representan una caída del 19% frente al 2018. Ciudades verdes e inteligentes son la apuesta del Foro de Ciudades BIC, una iniciativa de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones y el Ministerio de las TIC. El Foro Ciudades Verdes, Inteligentes y Creativas llegó a Cúcuta para generar alternativas a implementar en la ciudad a través de la sinergia entre la tecnología, creatividad, talento, ideas y emprendimiento. Se habló de infraestructura, de conectividad, de cómo el sector privado está aportando a través de herramientas tecnológicas, de Internet de las Cosas y de conectividad, herramientas a las administraciones públicas para empezar a desarrollar ciudades inteligentes en Colombia. El foro se concentró en tratar alternativas para disminuir las brechas tecnológicas. Temas de movilidad, de seguridad ciudadana, de gestión ambiental, de despliegue de infraestructura y por último de las áreas de desarrollo naranja. Según el Foro de Ciudades BIC, con el uso de las aplicaciones TIC se podría reducir el consumo de agua, mejorar la seguridad ciudadana, generar mayor conexión entre las personas, priorizar servicios de emergencia y estimular la investigación, el desarrollo y la innovación en las diferentes instituciones educativas, entre otros. En materia internacional, hablamos por supuesto de Ecuador, que vive su segundo día de protestas en contra de Lenín Moreno por retirar los subsidios a los combustibles. El mandatario anunció que no va a echar para atrás la medida que provocó un aumento en el diésel y en la gasolina de hasta 123%. Las últimas 48 horas en Ecuador se han vivido entre protestas y fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Un paro de los transportadores que también cumplió su segundo día. Ataques a cajeros automáticos y asaltos a almacenes fueron parte del escenario de las manifestaciones que llevaron al gobierno de Lenín Moreno a declarar el estado de excepción por 60 días. Entonces es una manifestación de distintas organizaciones sociales, también de gremios de trabajadores, de gremios indígenas. ¿Pero qué fue lo que desató la crisis en Ecuador? El gobierno de Lenín Moreno está en el centro de la ira popular por cuenta del desmonte de los subsidios al combustible en función de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que condujo a un incremento en las tarifas del diésel y la gasolina hasta de 123%. A pesar de la crisis y la presión ciudadana, el jefe de Estado hizo un enérgico pronunciamiento desde Guayaquil. Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida. Que quede claro, se eliminó el subsidio, se acabó la sanganería
Y de aquí en adelante vamos construyendo el nuevo Ecuador que todos anhelamos, que todos soñamos. Unas 350 personas han sido detenidas en los últimos 2 días por participar en las protestas. Difícil situación la de Ecuador y uno se pregunta, Mauricio, si lo que hay aquí detrás de todo esto pues también tiene como un trasfondo político, porque están desmontando todos los subsidios que había dejado Rafael Correa, que hoy pues sabemos es archienemigo de Lenín Moreno, o también se pregunta si realmente había que desmontarlos para poder cumplir con ese crédito que ahora Ecuador pues ha adquirido con el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted cómo lo ve? Paula, yo creo que es la segunda opción que usted menciona, ¿sí? Es decir, es una obligación desde el punto de vista económico, una necesidad desde el punto de vista económico. Esos 4.000 millones de dólares más o menos que el Fondo Monetario negoció con Ecuador en marzo de este año y de cuya condicionalidad hace parte el eliminar los subsidios al diésel y a la gasolina corriente, ya el subsidio de la gasolina extra se había eliminado hace unos 5 o 6 meses. Ese préstamo es fundamental para Ecuador. Ecuador acumula un altísimo nivel de deuda en este momento por una sencilla razón. Por el mismo motivo que terminó siendo elegido Jair Bolsonaro en el Brasil, por el mismo motivo que terminará siendo elegido Alberto Fernández en Argentina, porque el péndulo político se va revirtiendo en la medida en que pasa lo siguiente. Una cosa era manejar a Ecuador con un precio del petróleo por encima de $100 el barril, otra cosa es manejarlo con un precio del petróleo por debajo de $60 el barril. Una cosa era manejar a Argentina con una soya carísima, otra cosa es manejarla con una soya barata, y en Brasil otro tanto. Es decir, esa caída de los precios de las materias primas, llámese cobre, llámese soya, llámese petróleo, va cobrando lentamente víctimas políticas a lo largo del continente, sobre todo en aquellas economías que más descuadernadas estaban. Ustedes dirán, bueno, en Colombia no cobró víctima política, pues nos cobra ciertos problemas, pero afortunadamente en Colombia y en Chile los efectos no son tan grandes, incluso en Perú. El problema que tienen ahora es político más que económico, porque son las 3 economías de la región que más seriamente han manejado su macroeconomía. Ecuador, sin embargo, tiene la necesidad de recurrir al Fondo Monetario, pedir esa plata prestada para poder empezar a ajustar sus finanzas públicas, que harto se descuadraron con la caída del precio del petróleo, y el fondo le dice, usted tiene que dejar de subsidiar los combustibles. Para que ustedes se hagan una idea, los combustibles antes de la eliminación del subsidio estaban más o menos en el 40% de lo que valen en Colombia, tanto el diésel como la gasolina corriente, 40% de lo que valen en Colombia. Con este aumento que está significando las imágenes que ustedes están viendo allí, llega más o menos al 85% de lo que valen en Colombia. Eso les da una idea del inmenso nivel de subsidio y el inmenso nivel de apoyo que había para los combustibles en Ecuador. Una pregunta fundamental que la gente se hace: ¿y será que tanta bulla y el cacerolazo y la cantidad de problemas que hay en las calles sí son un factor perturbador y sí son un factor de temer? Devolvámonos un poquito en la historia y recordemos que entre 1996 y 2007, grosso modo 10 años, 11 años, hubo 7 presidentes en Ecuador. Cambio de presidente, cambio de presidente, cambio de presidente. De esos 7 se terminaron cayendo 4, otros salieron por otras vías, pero derrocados literalmente 4. Y de esos 4, 3 se cayeron por tomar medidas económicas impopulares. Entonces háganme el favor si los ecuatorianos no son bravos y si no debemos estar todos preocupados mirando qué pasa al sur de la frontera en estos próximos días. Por el momento, Lenin dice, se acabó la sanganería. Vamos a ver si termina triunfando o no. El índice de desempleo en los Estados Unidos, Mauricio, descendió de 3,7 a 3,5% en septiembre, según lo que informó el Departamento de Trabajo de ese país. Se trata del nivel más bajo registrado en 50 años. En el mes se generaron 136.000 nuevos puestos de trabajo, una cifra que está por debajo, eso sí, de las expectativas, ya que los analistas esperaban que se crearan 147.000 nuevos empleos. Sin embargo, la economía estadounidense sigue reportando un nivel cercano al pleno empleo. Esta mañana, en Red Más Conexión. ¿Cómo va a jugar el precio del dólar en la adjudicación y en la escogencia? Posiblemente algunos de los grupos que no se presentaron tuvieron en cuenta las incertidumbres que se están viviendo con la tasa de cambio. Nosotros se la ponemos facilísimo a los hackers por la ausencia de buenos hábitos en materia de seguridad. Porque el usuario final es bastante inocente en ese sentido. ¿De cuánto son las multas o, bueno, entre qué valores oscilan?
depende de la capacidad económica y el tipo de infracción y pueden llegar hasta 3.600 millones de pesos. ¿Qué le queda en este año? ¿Todavía hay eventos? Los Juegos Deportivos Nacionales, donde espero también venirme con las medallas de oro para el Valle. ¿Qué piensa su esposa Lisa cuando escucha todas estas historias de su vida personal? Le da un poquito de oso verme actuar también, le da mucha risa. ¿Tú bailas? Claro, un poquito, ¿cómo es la bailada? Un paso que nos enseñes. La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Llega el momento del entretenimiento en Red Más Noticias y es que queremos compartir lo que tenemos en exclusiva para ustedes de parte de 15 Minutos TV. Una entrevista con el cantante mexicano Cristian Castro. Abrió su corazón y habló de lo divino, de lo humano, de su carrera, del amor por nuestro país y por supuesto de su mamá, de Verónica Castro, que está en el centro de la polémica por estos días. La estrella mexicana de la canción nos habló en exclusiva de su paso por Barranquilla y Medellín. Fue maravilloso, fue un reencuentro tremendo con Barranquilla, con los costeños. Se antoja ser costeño, la verdad. Respecto al reciente escándalo entre su madre Verónica Castro y la presentadora mexicana Yolanda Andrade, no quiso opinar al respecto, aunque aseguró que Verónica estaría encantada de conocer Colombia. Y yo creo que mi mamá también, yo la veo como de por allá. La veo como de Valledupar o algo así, algo lindo. Tuvimos también la oportunidad de hablar sobre la muerte de su ídolo José José. Me da una tristeza tremenda perderlo. Es casi como pues un padre real. Vengo en la vida por quien viví. José José, quien murió el sábado pasado a los 71 años, fue velado esta tarde en la funeraria Caballero Rivero de la localidad de Westchester, en el suroeste de Miami, Florida, donde sus familiares le dieron el último adiós al eterno príncipe de la canción. Y ahora pasemos a otros artistas, pero esta vez de juguete. Woody, Buzz Lightyear y los demás juguetes ahora en manos de Bonnie. Tendrán una aventura inolvidable y ustedes lo podrán ver por Claro Video. Todo por cuenta de un viaje por carretera y la llegada de un nuevo integrante al grupo, Forky, quien no se convence sobre si es o no realmente un juguete. Toy Story ya está disponible en la plataforma de Claro Video, que te permite vivir tus series y películas favoritas donde y cuando quieras. Solo hay que registrarte ahora mismo en clarovideo.com. Y después de este plan de película con Claro Video, si usted es de los que baila con las penas, escuchar un son, una guacharaca, definitivamente es candidato para asistir a las fiestas de Ibagué con la edición número 34 del Festival de Música Colombiana, donde además de la participación de muchos artistas nacionales, se le rendirá homenaje al maestro Lucho Bermúdez. Es nuestro plan Cultura. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. La versión 34 de este Festival Nacional de Música Colombiana se hace en el marco de los 469 años de Ibagué. La puesta musical en escena, denominada Memoria Musical 33 años, tendrá como protagonistas a los intérpretes que más han hecho vibrar al público en cada una de sus presentaciones. Todo llevado a cabo en un homenaje al maestro Lucho Bermúdez. El próximo viernes 11 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, la Fundación Musical de Colombia hará el lanzamiento oficial de la Convocatoria Nacional 2020 para el siguiente festival, que será del 16 al 23 de marzo de 2020. Queremos hacer una invitación muy especial a todos los duetos y compositores del país a que se inscriban en el Festival Nacional de la Música Colombiana en todas sus modalidades. Un repertorio único entre porros, cha-cha-chas, sones cubanos y merengue totalmente colombiano. Así terminamos el entretenimiento esta semana en Red Más Noticias. Ya lo saben, el lunes en Red Más Conexión nos encontramos muy temprano, a las 6 de la mañana, y 15 Minutos TV, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, para que se programen con la cultura y el entretenimiento en tiempo real. Buen fin de semana. Llegamos así al final de esta emisión de Red Más Noticias. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos, pero este fin de semana los seguimos informando. Red Más Historias el día domingo, pero sí empecemos por el sábado, ¿no? El día sábado,
Mañana sábado tienen también nuestra edición del fin de semana desde las 8, donde pueden estar también conectados. Y vamos un poquito en orden. Y el día domingo. Entonces, ¿qué pasa, señor? Usted siempre tan ordenado. ¿Qué hombre, porque si no uno se pierde los programas. Red Más Historias, el domingo a las 8 de la noche. Ese programa que tiene crónicas novedosas, innovadoras, reveladoras, denuncias. No se lo pueden perder, que viene triunfando. Y como seguimos en orden, entonces el lunes los esperamos a las 6 de la mañana en Red Más Conexión. Que descansen, buen fin de semana. Eso.